Espera un poco, un poquito más. El mar es el cielo y la luz. No sé si vuelva a verte después. No. He renunciado a ti porque es pura fantasía nuestro amor. Muy buenas tardes, interrumpimos nuestra programación con una muy triste noticia. Tenemos que informar el fallecimiento hoy del cantante mexicano José José. La cadena de televisión de México, Televisa, confirmó hace pocos minutos la muerte del artista a la edad de 71 años. Su estado empeoraba día a día, tanto que parecía no tener un final a la vista. Finalmente, el 24 de marzo de 2017, el príncipe de la canción contó la verdad en un video. Luego de varios estudios en Estados Unidos, y más específicamente en un centro de salud en la capital mexicana, le diagnosticaron cáncer de páncreas. Los médicos le dijeron a José José que estaban a tiempo de combatir el cáncer y comenzaron de inmediato con las primeras quimioterapias. Entraba y salía diariamente del hospital. Pese a esto, confesó que se encontraba tranquilo dado que no era la primera enfermedad que le tocaba vivir. Su fe en Dios siempre lo había ayudado a sobreponerse y estaba confiado que esa no sería la excepción. El tratamiento constó de 5 ciclos de quimioterapia y radioterapia. Todo transcurrió de manera positiva y 6 meses más tarde, el tumor se había reducido a 1 centímetro y pudieron extraerlo. Todo parecía una victoria, y en noviembre de 2017 su asistente declaró a la prensa que José José estaba libre de cáncer. Sin embargo, los meses siguientes demostraron que esta cruel enfermedad todavía no se había rendido. Así es, algo terrible estaba a punto de ocurrirle a José José. Pero para saber todos los detalles y mucho más, te invito a quedarte hasta el final de este video. De manera que vamos a detenernos un instante en este cruel momento para viajar un poco en el tiempo y conocer la vida de José José, su carrera, sus amores y qué lo llevó hasta ese terrible estado de salud. José Rómulo Sosa Ortiz fue un cantante y actor mexicano que nació el 17 de febrero de 1948 en Clavería, Azcapotzalco. El príncipe de la canción fue considerado un ícono musical y su apodo se lo ganó por vender más de 100 millones de discos. Nació en una cuna musical. Su padre, José Sosa Esquivel, fue tenor operístico y su madre, Margarita Ortiz, fue una pianista clásica. Él poseía un talento innato y su familia lo sabía. Por eso a los 15 años su madre le regaló el primer piano. Pero este don tembló cuando su padre, adicto al alcohol, los abandonó y se vio obligado a trabajar para ayudar a su madre y hermano menor. Sin embargo, se las ingenió para poder ocuparse de sus responsabilidades sin dejar de lado su enorme pasión por la música. A sus 19 años formó su primera banda llamada Los Peg. Era un trío que componía bossa nova jazz. Más allá que no lograron el éxito, esta formación le sirvió para perfeccionarse y mantenerse ligado a lo que amaba. Su golpe de suerte se dio cuando un amigo lo invitó a interpretar una canción en un cumpleaños. Pero lo tomó por sorpresa que la hermana del amigo era la secretaria ejecutiva de Orfeón Records. Las capacidades musicales de José eran tan grandes que ella solo necesitó escucharlo en esa ocasión para generar los contactos necesarios y darle la oportunidad para que semejante estrella viera la luz. José unió su nombre al de su padre y así nació su nombre artístico, José José. Su primer álbum bajo un contrato con RCA Víctor estuvo compuesto por boleros y baladas románticas con dejos de jazz y bossa nova. El mismo tenía canciones de Rubén Fuentes y Armando Manzanero. Los arreglos fueron hechos por Mario Patrón, el mejor jazzista mexicano, y contaron con Mayuto Correa, un percusionista brasileño que tocaba con Joao Gilberto. Con eso quedaba demostrado que indiscutiblemente vieron en él desde el primer momento solo virtuosismo. Pese a todo esto, tuvo buenas críticas, pero tampoco en esta oportunidad gozó del éxito. La canción que lo llevó a la fama en 1970 fue la de un compositor argentino llamada La Nave del Olvido, y así tituló su álbum.
También participó en el Festival de la Canción Latina y hubo una gran disputa ya que salió tercero con el tema El Triste y el público consideró injusto el lugar que obtuvo en la premiación. Ese mismo año fue muy favorable para él ya que lanzó una cantidad de temas que fueron triunfantes como por ejemplo Paloma, Sentimientos, Hasta que vuelvas, entre otros. Pero lo mejor estaba por llegar, y es que mientras estaba disfrutando de los aplausos por su trabajo, le llegó una oportunidad que parecía única. En 1973, nada más y nada menos que Frank Sinatra lo invitó a realizar un dueto y grabar un disco bajo el nombre de su discográfica, pero un detalle lamentablemente se lo imposibilitó. Sí, el contrato de exclusividad que el mexicano tenía con su disquera se lo impidió. Sin embargo, años más tarde pudo reivindicar su frustración y grabó la versión de New York, New York en español como agradecimiento a su amigo. Romántico, Gracias y Mi Vida fueron álbumes exitosos que le dieron casi $2 millones en los años 80. El álbum más vendido con 4 millones de copias fue Secretos y le valió una nominación a los Grammy. José José amplió su popularidad por fuera de las fronteras mexicanas con el álbum Reflexiones y lo llevó a vender más de 2 millones de copias en todo el mundo. Como estamos relatando, la carrera de José José fue por demás magnánima. Debemos incluir también su colaboración con artistas titánicos de la canción como Plácido Domingo, Julio Iglesias y Roberto Carlos, y así podemos llegar a comprender la calidad artística del príncipe mexicano. Podríamos seguir enumerando sus éxitos incontables, pero vamos a detenernos un poco en su vida personal que al parecer no fue tan exitosa ni tan satisfactoria como su carrera musical y actoral. Corría la década del 70 y mientras él transitaba el éxito de El Triste, una hermosa mujer, actriz de cine y televisión llamada Natalia Kiki Herrera Calles, se fijó en la inminente estrella de tan solo 22 años de edad. Ella, nieta del expresidente mexicano Plutarco Elías Calles, estaba divorciada y tenía 3 hijos. Un dato interesante era que lo duplicaba en edad, y por aquel entonces aquello no estaba bien visto. Un detalle más que su público no omitió fue la diferencia entre las clases sociales de las cuales ambos provenían. Se conocieron y pese a las circunstancias ya mencionadas, se enamoraron y contrajeron matrimonio en 1971. Los años que le siguieron fueron intensos. Su vida matrimonial estuvo llena de fiestas, donde los excesos se hicieron fuertemente presentes y los celos fueron protagonistas de las tantas peleas entre ellos. El príncipe de la canción comenzó a forjar una fuerte adicción al alcohol. Su círculo lo alimentaba a continuar con una vida de excesos que de algún modo le servía para afrontar el éxito arrollador que estaba viviendo. La convivencia con Natalia se hizo verdaderamente insostenible y tan solo 18 meses después se separaron. El divorcio definitivo se firmó en 1975. José José siempre tuvo comentarios negativos sobre esa parte de su pasado y cuando tenía la oportunidad lo expresaba sin ningún resquemor. Sostuvo que ella era una mujer calculadora e insensible y de cierta manera la culpó de su adicción al alcohol. Bueno, eso fue una excusa un tanto inverosímil, pero de alguna forma quería justificar su triste accionar. Luego de su separación cada uno siguió su camino. Pero cabe destacar un hecho atroz y siniestro, y es que 8 años más tarde, misteriosamente, Natalia al salir de un bar nocturno en su automóvil fue impactada por un tren. El auto mágicamente quedó intacto mientras que ella perdió la vida. Fue un hecho que llamó poderosamente la atención de todos. Si bien esto no tuvo nada que ver con su ex esposo, es llamativo, como veremos más adelante en este video, que las otras esposas del cantante también tuvieron episodios brutales y tortuosos en sus vidas. Pero ya adelantándonos un poco más en el tiempo, en la década del 70 fue cuando conoció el amor. Ana Elena Noreña era una joven ganadora del concurso de belleza Miss México y trabajaba como modelo y actriz. Se cruzó con José José al entregarle un disco de oro en OTI, un concurso musical de renombre de ese momento. Comenzaron a frecuentarse, pero él estaba en pareja con Natalia, así que se distanciaron y luego de 3 años continuaron su romance. En 1975 tuvieron su primer hijo, José Francisco Carmelo Augusto, y esto dio que hablar ya que la pareja no estaba casada. Recién un año después contrajeron matrimonio y callaron algunas lenguas.
Por otra parte, su público sabía en ese entonces que la pareja del príncipe no contaba con una reputación intachable. Ella, en su reciente pasado, había sido dama de compañía. José José y yo nos hemos querido de muchas formas. En nuestros 4 años como amantes, nuestro amor fue muy glamoroso. Al nacer Pepito nos quisimos como con más respeto y ahora de casados el amor es absoluto, dijo la aparente feliz esposa. En 1982 tuvieron su segunda hija, Marisol Estrella Margarita Elena. Él confesó que el nacimiento de su hija lo había equilibrado un poco. Su adicción por el alcohol se había agudizado y era un momento de profunda crisis en su vida. En esos tiempos también decidieron filmar la película Gavilán o Paloma, que retrató la vida de ambos y él mismo la protagonizó. Entre tantas cosas, la historia cuenta que Anhel tuvo que abandonar su carrera por la crianza de sus hijos. Su relación duró 17 años y ellos mismos reconocieron que fue tormentosa y solo tienen feas alusiones entre sí. José José señala que Anhel fue una mujer dominante, controladora y que se había gastado todo el dinero que él ganó. Él dijo haberle dejado una mansión y mensualmente le daba $10,000 para su manutención. También la acusó de medicarlo en reiteradas oportunidades para que no consumiera alcohol. Por su parte, Anhel expresó que no se arrepentía de su pasado con él porque tenía 2 hijos excepcionales. En 2007 relató en un libro de su autoría los momentos en que vendió servicios sexuales, su adicción a la droga y la relación con José José. Cabe destacar que él nunca le perdonó su pasado en el cual se vendía por joyas y pieles. Pero bien, retomando la vida amorosa del famoso cantante, fue en 1993, en una fiesta dada en el apartamento de su manager en Miami, que conoció a la cubana Sara Sosa. Divorciada y madre de 2 hijos, le dio en ese mismo instante su número telefónico. Al cabo de unos meses, él se encontraba internado por sus adicciones y decidió llamarla. Sara acudió inmediatamente a verlo. Inesperadamente y a pesar de la oposición de todo el círculo íntimo del cantante, ella se lo llevó a su casa para darle los cuidados necesarios. Así fue como comenzaron su romance y en 1995 tuvieron a una niña llamada Sarita Sosa Salazar. Sara fue familiar del director de cine Abel Salazar y conocía a la perfección el medio, pero los problemas de salud de ambos impidieron su éxito. En 2008 ella sufrió una hemorragia cerebral y pese al gran esfuerzo de su entorno, no pudieron darle una vida física y mentalmente normal. José tuvo en sus relaciones amorosas solo desdichas y desamor. El interés económico en cada una de sus mujeres fue solo lo que prevaleció, y él, con sus adicciones, tampoco pudo contribuir a constituir relaciones genuinas. A su hija Sarita se la conoce como la villana de la historia. Resultó muy interesada y con un desenlace manipulado de manera escabrosa. Pero antes de eso, retrocedamos un poco en el tiempo, para ir hacia atrás y mencionar algo muy importante que le pasó a José José en los años cúlmines de su vida. Era 1990. En Televisa, Raúl Velasco realizó un especial para celebrar la carrera de José José en su 25º aniversario. El mismo duró 5 horas y paradójicamente la voz del cantante se mostró deteriorada. El alcohol había hecho mella en su instrumento más preciado y también el excesivo uso del mismo en su incansable carrera. 3 años después, en otra celebración llevada a cabo por BMG y con la presencia de artistas muy prestigiosos como Rocío Dúrcal, a José José se lo vio muy afectado físicamente. Su delgadez y su baja energía coincidieron con su reciente separación y una fuerte recaída en el alcohol. Su voz continuaba afectada, y todo esto dio por resultado una imagen deslucida y preocupante para todo su público y allegados. Antes de continuar, cabe mencionar que él había sufrido en 1970 una neumonía severa que involucró a su diafragma torácico. Si bien logró recuperarse, esto dejó un daño en sus pulmones que fue irreversible y condicionó el resto de su vida. También a finales de la década de los 80s, una afección le estaba impidiendo hablar con normalidad. Fue entonces que se sometió a una cirugía para extirpar nódulos en las cuerdas vocales que fueron causados por el uso excesivo de su voz.
En 1993, tuvo que retirarse de los escenarios para internarse en una clínica de rehabilitación y previo a esto pasó por la peor etapa de su vida en relación a su adicción. Cuando logró recuperarse y estaba en condiciones, retomó su carrera logrando más éxitos en la música y también de la mano de la actuación. Perdóname todo fue una de ellas, que casualmente contaba la vida de un alcohólico con los dilemas de esta situación y el gran negocio de la música. Los años que le siguieron, continuó realizando duetos, incluso con su hijo José Joel, y cantando junto a grandes estrellas como Paul Anka y Armando Manzanero. Pero pese a su voluntad y las ganas de mantenerse en la música, su voz continuaba dañada. Luego del 2001, a causa de un efisema pulmonar, tuvo que retirarse de escena. Fue recién en 2007 cuando fue diagnosticado con la enfermedad que le estaba causando tantos problemas. José José estaba padeciendo una parálisis de Bell, una afección que genera debilidad en los músculos de un lado de la cara, provocando la caída del labio e imposibilitando que el ojo se cierre. En el caso particular del cantante, también se vio afectada su laringe y estómago. En ese lapso, el artista solo pudo cantar gracias a desinflamatorios, insulina y un nebulizador que expandía su capacidad para respirar. Su estado empeoró y en 2008 se internó en una clínica de Miami. Por desgracia, un nuevo diagnóstico marcaba su vida. El cantante transitaba los síntomas de la enfermedad de Lyme provocada por una picadura de garrapata que instala una bacteria en el organismo. La parálisis se había extendido y el cantante no podía mover gran parte de su cuerpo. Esta situación lo complicaba diariamente. A sus pulmones y a su tráquea les faltaba fuerza. Le costaba comer, respirar y hablar por falta de aire. A este cuadro se le sumó un reflujo gastroesofágico provocado por una hernia hiatal que hizo estragos en él, dando por resultado que perdiera para siempre la bellísima voz que lo catapultó a la fama. Sí, lamentablemente ya para esos momentos, y sin sonar exagerado, daba la sensación que a José José le estaban pasando todas. Pero bueno, como veníamos mencionando, las repercusiones de este cuadro en el cantante fueron devastadoras. Tanto fue así que pensó en quitarse la vida. Hubo una vez en que yo me metí la pistola al paladar y no funcionó. ¿Qué más señal, Natalia, de que no era mi momento? También culpaba a su ex esposa Anel de haber contribuido con esta pérdida, ya que le había suministrado varias veces preparados de herbolaria. En 2015 su enfermedad se hacía fuerte y empeoró significativamente. Él mismo detalló que el ojo, laringe, faringe, pulmón, estómago e intestinos estaban funcionando mal y él padecía las consecuencias. Como nombramos al principio de este video, debido a su delicado estado de salud, luego de varios estudios en 2017 fue diagnosticado con cáncer de páncreas y pese a ciertas mejorías a finales de ese año, la enfermedad no se retiró. En enero de 2018 tuvo que hospitalizarse debido a que no asimilaba los nutrientes de los alimentos y en febrero fue trasladado a Estados Unidos para continuar con el tratamiento nutricional que requería. Se corrió el rumor que su hija menor Sarita, que en ese momento tenía 21 años, llegó sorpresivamente a ver a su padre. Su visita no fue específicamente por cariño, sino que ella, al saber el estado de salud tan deteriorado de él, corrió de inmediato a llevar a cabo el traslado de su padre a Miami. Supuestamente, alguien le había ofrecido a Sarita una buena cantidad de dinero por la primicia de la muerte de su padre, y quizás algún condicionamiento la obligaba a que él cambiara su lugar de hospitalización. Tengamos en cuenta que esto suponía un gran riesgo para la vida de él. Tenía grandes chances de morir en el viaje. Sus otros 2 hijos desconocían lo que estaba sucediendo, pero luego de un largo tiempo de estar incomunicados con su padre, realizaron una denuncia ante los juzgados. Seguramente esta fue la causa de la falta de información durante ese año. Alguna cuestión manipulada por su hija se había estado gestando. Luego de este silencio sobre su vida y estado de salud que se extendió en todo México e incluyó a sus familiares, el 3 de junio de 2019, los medios de comunicación informaron que el príncipe de la canción continuaba en su lucha contra el cáncer.
Existe la versión de que sus últimos días los había pasado en un geriátrico de la Universidad de Miami en un estado total de abandono. El objetivo de esta internación tuvo que ver con un proceso para que fuera apagándose lentamente. Muchos pudieron haber presumido que fue para mejorar su salud o para darle un tratamiento paliativo. Sin embargo, pese a los esfuerzos que se podían hacer, el cantante se encontraba en una etapa letal de la enfermedad. En el geriátrico, se le suministró un tipo de tranquilizante que fue disminuyendo el ritmo cardíaco poco a poco. Sus últimos días fueron lentos, en calma, sin dolor. La fecha oficial de su deceso fue el 28 de septiembre de 2019, pero para sumar otra desprolijidad, se cree que ocurrió días antes de la fecha informada. Inmediatamente después de su fallecimiento, el cuerpo del cantante desapareció. Nadie sabía dónde estaba. Su hija Sarita se encargó de esta tarea y no daba información al resto de la familia de lo que había hecho con su padre muerto, como tampoco qué había hecho con el vivo. Luego de su tan sufrida despedida, con el padecimiento de un tipo de cáncer sumamente agresivo, su hija Sara, quien hemos mencionado más de una vez en este video, mantuvo oculto el paradero de dónde estaban los restos de su padre. Los hijos mayores del príncipe exigieron por derecho y por amor saber qué hizo Sarita con su padre. Ella había mostrado un proceder un tanto sospechoso, pero cuando su madre apareció en escena y dijo que tampoco sabía dónde estaba el cuerpo del difunto y que al parecer Sarita era la heredera universal, se convirtió definitivamente en la villana de la historia, la cual ni su madre podía defender. Sus hermanos volaron a Miami al saber de la muerte de su padre, pero al llegar su media hermana no los recibió. Tampoco tuvieron información de dónde estaba el cuerpo de su padre, su acta de defunción, ni informaciones médicas. Luego de idas y venidas, llegaron a un acuerdo entre los tres hijos y finalmente José, Joel y Marisol lograron encontrarse con los restos de su padre y despedirse de él. El 6 de octubre se llevó a cabo el velorio. El cuerpo yacía en un féretro con matices dorados, el cual costó entre $10,000 y $24,000. Otra decisión de Sarita fue que el mismo permaneciera cerrado. Joel y Marisol pidieron repatriar las cenizas de su padre a México y una autopsia antes de ser cremado. Ambos tenían sospechas del motivo de deceso, ya que la versión de su media hermana no coincidía con el acta de defunción. De todas formas, el pedido fue negado por Sarita. El 8 de octubre fue cremado y las cenizas se dividieron, quedando una parte en Miami y otra en México. Allí, su país natal le brindó su merecido homenaje. Existieron rumores que aseguraron que el ataúd al momento del velorio estaba vacío, pero esto nunca pudo ser corroborado. Asimismo, días más tarde, su hija Marisol declaró que era imposible que la causa de muerte haya sido cáncer de páncreas, ya que en México este órgano le había sido extirpado. Finalmente, nada quedó claro entre ellos y las teorías conspirativas tuvieron y tienen de dónde emerger. Un mes después, Anel pidió que se esclarezca la muerte de su ex esposo, y es que existen anomalías en su acta de defunción, e incluso no existió la firma de ningún médico responsable. Nunca existió un doctor que se hiciera cargo de José en estos 2 años que estuvo bajo el cuidado de Sarita. Nunca salió un médico a decir que lo estaba atendiendo. Creo que las Saras deben de dar cuenta de lo que pasó con José y decir desde cuándo lo tenían en el lugar donde llevas a la gente a morir. Haciendo referencia al geriátrico. Él murió de descuido, desamor y toda la cochinada de la que están envueltas estas personas. A pesar de la denuncia pública, esto nunca se pudo esclarecer. Finalmente, en el 2021, 2 años después de su muerte, según los testamentos leídos en el juzgado de la Ciudad de México, Anel quedó como heredera universal del patrimonio dejado por su ex esposo, a pesar de haber pasado sus últimos años con Sara Salazar. Gracias, gracias y más gracias, Pepe, porque desde el cielo pusiste a tu familia ante todo y todos los demás. Dijo Anel. En vida recibió el reconocimiento de 13 urbes de Estados Unidos. En 2004 recibió la estrella del Paseo de la Fama en Hollywood y se le otorgó un Grammy a la excelencia entre tantos reconocimientos que gozó en vida y luego de su muerte. José José fue un artista con todas las letras, de un talento por demás sobresaliente
Y mientras que su familia se inmiscuye en intrigas e intereses, su público lo amará eterna e incondicionalmente por todo lo que les dio. Eternamente gracias, le grita al pueblo mexicano y todo aquel público que vibró y disfrutó de su arte y su bella voz.